Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y les doy la bienvenida a este episodio de la serie Derribando Gigantes. Estamos compartiendo un proyecto llamado Venciendo Gigantes de los jóvenes conquistadores de la región sur de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional. Hoy me corresponde hablar sobre uno de los gigantes que todos los seres humanos de una o de otra manera confrontamos. Hablamos en la sesión anterior sobre un gigante que, como lo dijimos desde la anterior ocasión, lo estamos utilizando desde un punto de vista aplicativo, como es el gigante de la inmoralidad, representado por los gigantes Nefilim. Hoy hablaremos sobre otro de ellos y esta sesión tiene que ver con los gigantes Anakim. Quiero invitarles a leer una escritura de la palabra de Dios en el libro de Números, el capítulo número 13, los versículos del 31 al 33, donde la palabra de Dios dice: Mas los varones que subieron con él dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella, escuche bien, son hombres de grande estatura. Luego dice: También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Note eso, éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ahora bien, el contexto de este capítulo nos habla de cómo se enviaron 12 espías en representación de las tribus, y vemos cómo algunos de ellos vinieron con un reporte no solo negativo, sino cargado de un fenómeno llamado el temor, el miedo. Y en esta ocasión hablaremos sobre derribando a los gigantes Anakim. Y en este caso, estos gigantes nos hablan de los gigantes del miedo. Todos los seres humanos, de una o de otra manera, hemos confrontado en algún momento este gigante, el gigante del miedo. Desde la niñez, desde la preadolescencia, la adolescencia hasta la ancianidad, el ser humano tiene diferentes tipos de miedos y temores. Vemos aquí cómo en el capítulo 13 del libro de Números se nos describe incluso los nombres de algunos de estos gigantes. Ahí están Aimán, Sesai, Talmai, hijos de Anac. De allí viene una raza de gigantes llamados los Anakim, los anacitas. Literalmente, y en esta sección o este segmento, aplicaremos a estos personajes como los gigantes que nos hablan de miedos internos. Todos los seres humanos, sin excepción, poseemos en algún momento de nuestra vida alguno de estos miedos, fobias de diferente tipo. Pero el punto clave aquí es que estos gigantes, curiosamente, no amenazaron a los espías enviados, no profirieron algún tipo de mensaje intimidatorio para con ellos, a diferencia de Goliat de Gat, del cual vemos que sí amenazaba, desafiaba, profería improperios, palabras bastante fuertes, desafiantes, para provocar intimidación. Y mientras que el gigante Goliat de Gat nos habla de los miedos externos, aquí en esta ocasión estaremos hablando de los miedos internos, los que están en nuestras propias mentes. Mire que observamos el texto y dice que los hombres, los espías que estaban llenos de pánico, llenos de miedo, llenos de este terror, dijeron literalmente: éramos nosotros a nuestro parecer como langostas delante de estos gigantes. Y luego dice: y así les parecíamos a ellos. Pero no solamente estaba haciendo alusión a la elevada estatura, a la gran estatura de estos personajes, sino
a lo que ellos traían acá en su mente. Vemos que fue muy diferente lo que mencionaba Caleb, que también estaba entre ellos, pero tenía fe, tenía certeza, tenía seguridad de que podían conquistar el territorio, la tierra prometida. Ahora bien, estos gigantes llamados anaseos nos hablan de aquellos gigantes del miedo. Entre los que me escuchan, cualquiera de nosotros, incluso quien les habla, hemos tenido que afrontar, confrontar, vencer, derribar en algún momento de nuestra vida algún gigante de miedo, algún temor, algo que a menos que lo hubiésemos vencido, ese algo nos hubiese vencido a nosotros y además nos hubiese impedido disfrutar los propósitos de Dios para nuestra vida. Ahora bien, estos gigantes anaseos, de manera aplicativa, como lo estaremos haciendo en estos segmentos de Derribando Gigantes, literalmente nos hablan de gigantes del miedo. Muchos no han sido sellados, por ejemplo, con el Espíritu Santo de Dios y la evidencia de hablar en nuevas lenguas en el círculo pentecostal, en el círculo pentecostés del nombre de Jesucristo, en los círculos apostólicos del nombre de Jesús, precisamente por el hecho de que están llenos de temor, están llenos de miedo. Muchos no sueltan muchas cosas del pasado, muchos ni siquiera se entregan a Cristo precisamente por el temor, por el miedo. Muchos no han sido investidos con poder precisamente porque mientras están siendo ministrados por la presencia de Dios, ellos están pensando en cosas y esto los llena de miedo y les impide ser investidos de lo alto con el poder del Espíritu Santo. Ahora, muchos, por otra parte, no se han consagrado como debieran o no se han entregado a Dios por miedo. Constantemente uno escucha jóvenes o jovencitas por todas partes que dicen: yo quisiera entregarme al Señor, yo quisiera entregarme al Evangelio, pero me da miedo fallarle, me da miedo descarriarme, me da miedo apartarme. Literalmente el gigante del miedo es uno de los gigantes que están atacando, generalmente gigantes internos que empiezan aquí en nuestra mente. De esos es de los que estaremos hablando en este segmento. No estamos hablando de esos miedos desde afuera, esas cosas que nos intimidan desde afuera, sino que comienzan primero aquí adentro, en nuestra mente, en nuestro interior. Ahora bien, vemos también que muchos, hablando en círculos cristianos, no evangelizan, no comparten a otros del amor de Dios, no comparten del evangelio a otros, precisamente porque el gigante del miedo los asusta de una manera increíble, de una manera terrible, al punto que los lleva a rayar con el tema de la timidez, del miedo, de quedarse con la boca cerrada, de contar las maravillas que Dios ha hecho en sus vidas, porque no han vencido a este gigante llamado el gigante del miedo. Ahora, muchos tienen miedo al futuro. Es en cierto modo natural que el ser humano tenga diferentes miedos, pero el punto clave aquí, queridos jóvenes, queridas jovencitas y todos los que escuchen este material, el punto clave es que, aunque es normal de alguna manera que el ser humano, por nuestras limitaciones, tengamos miedos y temores, no es normal que vivamos presos de esos temores, de estos gigantes. Y escuche algo más, muchos tienen miedo a la muerte. Y claro, mientras una persona no tiene a Cristo, el autor de la vida, en su vida, como dueño y Señor absoluto, pues tiene de alguna manera razón de tener miedo a la muerte. Pero vemos también que hay muchos que tienen miedo en el aspecto práctico a emprender algo. El miedo les ha hecho perder oportunidades. El miedo les ha hecho perder privilegios por causa única y exclusivamente de que no derribaron al gigante del miedo. En otro sentido, también vemos que muchos no han logrado renunciar a ciertas cosas, a ciertas prácticas, a ciertos hábitos, a ciertas relaciones que ellos saben que no les convienen, precisamente porque aunque algunas de estas cosas
aunque algunas de estas relaciones son dañinas, pero tienen miedo a renunciar, miedo a la soledad, miedo al rechazo, y literalmente los llevan a sumirse en más pecado por causa del miedo. Vemos también que existen fobias de todo tipo, algunas incluso enfermizas, tormentosas, perturbadoras, pero algunos nunca se han propuesto hacer algo para confrontar, y no solo para confrontar, sino para derribar y vencer estos gigantes. Vemos cómo en el pasaje leído y en su contexto de Números capítulo 13, los espías se llenaron de tanto pánico, aunque pánico es la máxima expresión del miedo como tal, que no estaban dispuestos a conquistar la tierra prometida. Literalmente vemos que ese era su gran problema. Ahora, ¿qué se requiere para poder vencer estos gigantes del miedo? No todo eso, lo hablo en plural porque hablan de muchísimos tipos de miedo, pero se requieren por lo menos varios aspectos, y en este video conciso quiero mencionar algunos puntos básicos. Número uno, se requiere tener una visión espiritual, es decir, no ver desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios. Cómo Dios lo ve. Vemos como la mayoría de los espías vieron desde su perspectiva, desde sus miedos internos, y eso les impedía ver el propósito de Dios para ellos. Pero requerimos ver desde la perspectiva de Dios. Pero lógicamente, para tener una visión espiritual, se requiere tener una vida espiritual, una mentalidad espiritual, una vida espiritual dominada por el Espíritu Santo de Dios. En segundo lugar, también requerimos algo muy importante, y es aprender a tener una confianza en Dios de una manera absoluta, de una manera total, desde el punto de vista de fe. Fe es convicción, es certeza, es seguridad. Literalmente vemos que muchas personas no tienen ese tipo de confianza en Dios, no tienen ese tipo de seguridad en Dios para vencer estos gigantes, y por eso el miedo los tiene apresados. Pero sobre todo, debemos llenarnos de amor. Quiero invitarte a que te llenes de amor. Ahora, cuando hablo de amor, debemos llenarnos no de cualquier clase de amor, sino del amor de Dios. Dios mismo en su esencia, Él es amor. ¿Qué implica esto? Que debemos llenarnos de la presencia de Dios. Muchos no han hecho el propósito, no han cumplido el propósito que Dios les ha designado por causa del gigante del miedo. Dios es amor, y si estamos llenos de Él, entonces la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 18, donde hay amor no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, echa fuera el temor. Luego dice, pues el miedo supone el castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Y no podemos amar perfectamente a menos que estemos llenos del eterno e infinito amor de Dios. Por otro lado, cuando alguien ama plenamente a Dios, entonces ese mismo amor le impulsa a proseguir. Mucha gente, por amor a Dios, escuche bien, por puro amor a Dios, solo por poner un ejemplo, hay personas que tienen fobia a hablar en público, fobia a dirigirse a las masas, a números de personas, ante una cámara, etc. Pero por el amor de Dios en sus corazones, esa gente que trae una carga acá en el corazón de la palabra de Dios, se han atrevido a dirigirse por el poder de ese amor. Literalmente predican a aquellas personas que tienen temores, que tienen fobias, no porque ellos sean grandilocuentes o sean sencillamente personas muy elocuentes o muy refinadas en el hablar, sino sencillamente porque tienen un amor que los impulsa a vencer este gigante. Recuerde esto, no hay ningún gigante que se pueda vencer a menos que lo enfrentemos, y el miedo no es la excepción. Debemos enfrentar los gigantes del miedo. Ahora, tengamos en cuenta que requerimos llenarnos cada día más y más de Dios para derribar este gigante. El secreto de estar libres de fobias, de miedos, de temores que nos impidan agradar a Dios,
que nos impidan servir a Dios y que nos impidan vivir para Dios y conquistar lo que Dios quiere para nosotros, es estar totalmente llenos de Él. Ahora, la Biblia dice en 2 Timoteo 1:7, en la Biblia de las Américas, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que concluimos en esta hora pensando en eso. Estos gigantes del miedo, puede que tú estés confrontando cualquiera de los miedos en alguna área de tu vida, ya sea emocionales, físicos, mentales, miedos internos que te están impidiendo cumplir el llamado, cumplir el propósito que Dios tiene para ti. Hoy Dios te hace una vez más un llamado y es a que te llene de Él. Llénate del perfecto amor, porque el perfecto amor, que es Dios, echa fuera el temor. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de dominio propio, un espíritu literalmente de guerreros, de valientes, porque se requiere ser valientes para enfrentar los miedos y vencerlos. Y no hay otra manera que estar llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Bendiciones para todos.